Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucho debate y controversia. ¿Cómo llegó Venezuela a la situación en la que se encuentra hoy? Si estás listo para entender cómo un país rico en recursos naturales puede caer en una crisis profunda, acompáñanos en este recorrido. La riqueza de Venezuela antes del chavismo. Para entender la magnitud de la crisis actual en Venezuela, primero debemos conocer su riqueza anterior. Durante gran parte del siglo XX, Venezuela fue uno de los países más prósperos de América Latina. Su economía se basaba en una robusta industria petrolera y un sector privado dinámico. En los años 50 y 60, Venezuela experimentó un auge económico conocido como la Venezuela Saudita. Durante estos años Venezuela tenía un PIB per cápita comparable al de países como Italia, y superior al de España y Portugal. Gracias a los altos precios del petróleo, el país disfrutó de un alto nivel de vida. La capital, Caracas, era un centro financiero y cultural vibrante, atrayendo inversiones y talento de todo el mundo. El crecimiento económico se sostuvo durante varias décadas en un promedio del 6%. Durante gran parte del siglo XX, el desempleo en Venezuela permaneció entre el 4 y el 7%, mientras países como Brasil sufrían un promedio del 30%, y la pobreza extrema afectaba a menos del 10% de la población venezolana. Además, la infraestructura del país, incluyendo carreteras, hospitales y escuelas, era de primer nivel, comparable a la de los países desarrollados. La gente en Venezuela vivía bien, con buenos trabajos, educación y servicios de salud. Para entender cómo Venezuela llegó a su crisis actual, primero necesitamos conocer qué es PDVSA. Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, PDVSA, es la empresa estatal de petróleo de Venezuela. Fundada en 1976, se convirtió rápidamente en una de las mayores compañías petroleras del mundo. En los años 80 y 90, PDVSA producía alrededor de 3 millones de barriles de petróleo diarios. Esta abundancia de petróleo hizo que el país generara mucha riqueza, pero se volviera extremadamente dependiente de este recurso. Para 1998, el petróleo representaba aproximadamente el 95% de las exportaciones de Venezuela. Casi todo el dinero que entraba a Venezuela provenía solamente de este recurso. Los ingresos del petróleo se usaron para financiar grandes proyectos de infraestructura y programas sociales. Sin embargo, esto también creó una economía monoproductora, altamente vulnerable a las fluctuaciones en los precios del petróleo. El impacto del chavismo. Con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, comenzaron cambios significativos. Chávez implementó políticas que aumentaron el control estatal sobre PDVSA, y utilizó los ingresos del petróleo para financiar programas sociales y crear redes clientelares. En los primeros años de Chávez, la producción de petróleo cayó a unos 2.5 millones de barriles diarios. La ineficiencia del gobierno deterioró poco a poco la empresa más importante del país, mientras gastaba cada vez más y más. Por ejemplo, el número de empleados públicos creció considerablemente y los subsidios se multiplicaron. En 2001, Chávez introdujo una serie de reformas legales para aumentar el control estatal sobre la economía, incluyendo la Ley de Hidrocarburos, que redujo la participación de empresas privadas en el sector petrolero. Es decir, el petróleo pasó de ser manejado por empresarios especialistas en el sector, a ser manejado por políticos corruptos e ineficientes. El gobierno comenzó a gastar más dinero en burocracia y beneficios para sus compinches, pero cada vez producían menos petróleo. La política de Chávez se basó en el modelo de socialismo del siglo XXI, que prometía redistribuir la riqueza petrolera entre la población, haciendo a las personas cada vez más dependientes del Estado y menos productivas. Sin embargo, en lugar de fortalecer la economía, estas políticas aumentaron la cantidad de personas que querían vivir del Estado, y crearon un entorno propicio para la corrupción. El dinero del petróleo se usó para mantener a la gente contenta y asegurarse de que votaran por ellos, en lugar de invertir en cosas que realmente mejoraran la economía a largo plazo. Clientelismo y corrupción bajo Chávez.
Durante el gobierno de Chávez, la corrupción y el clientelismo se volvieron rampantes. El gobierno utilizó los ingresos del petróleo para comprar lealtades políticas, contratando a miles de empleados públicos y otorgando generosos subsidios a diversos sectores, incluyendo personas en edades productivas que no necesitaban de ayudas gubernamentales. Esto creó una economía dependiente del Estado y redujo la iniciativa privada. Es decir, cada vez menos personas se animaban a trabajar y preferían vivir del gobierno. Entre 2004 y 2012, los precios del petróleo se dispararon, lo que permitió a Chávez aumentar el gasto público sin precedentes. En 2012, el gasto público representaba más del 50% del PIB de Venezuela. Sin embargo, estos fondos no se utilizaron para inversiones sostenibles, sino para financiar programas sociales populistas y mantener el apoyo político. Un ejemplo claro de esto es la Misión Vivienda, un programa destinado a construir viviendas para los pobres. Aunque se construyeron algunas viviendas, muchas de ellas eran de baja calidad y muchas otras no se completaron. Además, el programa fue utilizado como una herramienta política para ganar votos en las elecciones. El gobierno prometió casas nuevas para ganar votos, pero no cumplió con sus promesas. Si te está gustando este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Continuemos. La crisis del petróleo y la impresión de dinero. Cuando los precios del petróleo cayeron a nivel mundial en 2014, Venezuela ya no podía sostener su economía basada en el petróleo. Y por ende tampoco podía sostener la gran cantidad de subsidios y puestos políticos que había generado. En lugar de reducir el gasto, el gobierno decidió imprimir más dinero, lo que llevó a una inflación monumental. Para 2018, la inflación en Venezuela había alcanzado 1.000.000%. El valor del dinero venezolano se desplomó, y los precios de los productos subieron de manera exorbitante. La falta de inversión en la infraestructura petrolera y la corrupción dentro de PDVSA llevaron a una caída dramática en la producción. En 2016, la producción de petróleo había caído a menos de 2 millones de barriles diarios, y para 2020, se desplomó a menos de 1 millón de barriles diarios. La empresa estatal no estaba produciendo suficiente petróleo, y la economía de Venezuela estaba destruida por completo. Para mantener el gasto público, el gobierno comenzó a imprimir dinero sin respaldo, lo que llevó a una hiperinflación. Según el FMI, la inflación en Venezuela alcanzó 1.000.000% en 2018, lo que hizo que los precios de los bienes básicos se dispararan, y la moneda perdiera su valor casi por completo. El dinero venezolano se volvió prácticamente inútil, y la gente no podía comprar lo que necesitaba para sobrevivir. Controles de precios y destrucción de la iniciativa privada. En un intento de controlar la inflación, el gobierno implementó controles de precios. Es decir, que los empresarios tenían topes máximos de precios a los cuales podían vender sus productos, aun cuando los costos de producir fueran más altos que los precios de venta impuestos. Esto hizo que muchas empresas no pudieran vender sus productos a un precio que cubriera los costos de producción, lo que llevó al cierre de negocios y a una mayor escasez de bienes. Los empresarios no podían ganar dinero porque tenían que vender a menos de lo que costaba producir, por lo que tuvieron que cerrar sus negocios, empeorando la situación económica. Un ejemplo claro de esto es el sector alimentario. En 2013, el gobierno de Maduro impuso controles de precios en productos básicos como la harina y el azúcar. Como resultado, los productores no podían cubrir sus costos y la producción disminuyó, lo que llevó a una escasez crónica de alimentos. La gente no podía encontrar comida en los supermercados porque los productores no podían producir lo suficiente debido a los precios establecidos por el gobierno. La crisis humanitaria y la migración masiva. La combinación de inflación, escasez de alimentos y medicinas y el colapso de los servicios básicos ha llevado a una crisis humanitaria sin precedentes en Venezuela. Según datos de la ONU, más de 8 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2015, buscando refugio en países vecinos como Colombia, Perú y Brasil.
Las condiciones en Venezuela se volvieron tan desesperadas que muchas personas han tenido que emprender peligrosos viajes para escapar de la crisis. La migración masiva ha causado tensiones en los países vecinos, que enfrentan la presión de acoger a un gran número de refugiados, y lidiar con las consecuencias económicas y sociales de este éxodo. Muchas personas han tenido que dejar su hogar debido a la terrible situación en Venezuela, y han tenido que buscar una vida mejor en otros países. El papel de las fuerzas militares. Las fuerzas militares en Venezuela juegan un papel crucial en el mantenimiento del régimen de Maduro. Desde la llegada al poder de Chávez, el ejército ha sido utilizado para consolidar el control político y mantener el orden interno. En tiempos recientes, los militares han ocupado posiciones clave en el gobierno y en la gestión de empresas estatales. El ejército está muy involucrado en el gobierno y controla muchas áreas importantes del país. La vinculación de algunos miembros de las fuerzas militares con el tráfico de drogas también ha sido un tema de preocupación. Diversos informes y testimonios indican que miembros de las fuerzas militares y los funcionarios del gobierno están involucrados con estos delitos. Según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, en 2020, los altos funcionarios y militares venezolanos han estado implicados en el tráfico de drogas hacia América del Norte y Europa. Un caso emblemático es el del general Hugo Carvajal, conocido como El Pollo, quien fue acusado de colaborar con los carteles de drogas colombianos. Además, en 2019, un grupo de militares venezolanos fue arrestado en Colombia con grandes cantidades de droga, lo que destaca la profundidad del problema. El rol de las sanciones internacionales. Las sanciones impuestas por países y organizaciones internacionales también han tenido un impacto significativo en la economía venezolana. A partir de 2017, Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones dirigidas a sectores clave, como el petróleo, y a funcionarios del gobierno venezolano. Sin embargo, es crucial destacar que estas sanciones llegaron después de que Venezuela ya estaba en una situación crítica. Las sanciones han exacerbado los problemas económicos, pero no son la causa principal de la crisis. La gestión ineficaz de la economía, la corrupción y las políticas erróneas de los gobiernos de Chávez y de Maduro han sido los principales factores que llevaron a la debacle económica del país. Las sanciones han empeorado la situación, pero la crisis de Venezuela comenzó antes de que las sanciones se impusieran. En resumen, la crisis actual en Venezuela es el resultado de una combinación de factores económicos, políticos y sociales. La dependencia del petróleo, la corrupción, las políticas de gasto público insostenible, y el control estatal sobre la economía han llevado al país a una profunda crisis. Además, el papel de las fuerzas militares en la política y su implicación en el narcotráfico, junto con las sanciones internacionales, han contribuido a agravar la situación. Es fundamental aprender de esta historia para evitar que situaciones similares ocurran en otros países. Las políticas de control estatal y el populismo económico pueden tener consecuencias devastadoras, como lo hemos visto en Venezuela. Gracias por ver este video. Si te ha gustado y quieres aprender más sobre economía y política, no olvides suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima.